A pesar de que hay países donde la comida es abundante y la gente está bien alimentada, hay otros lugares del mundo, sin embargo, donde mucha gente muere de inanición. La inanición es el desfallecimiento del cuerpo por la falta de comida, eso es inanición. Uno de los síntomas de este problema de la inanición es que aunque al principio las víctimas tienen un deseo insaciable de alimentos, a medida que pasa el tiempo el cuerpo se debilita, la mente se embota y ya el deseo de comer disminuye. Inclusive llegan al punto estas personas en que ni siquiera ya desean la comida que se le pone delante. Bueno, mis hermanos, el hambre espiritual también sigue un patrón muy parecido al de la inanición. Por ejemplo, si usted se alimenta diario de la palabra de Dios, es natural que sienta hambre el día que no la lee. Ahora, si usted comienza a descuidar, entonces llegará un momento en que va a perder el deseo de estudiar las Escrituras. En otras palabras, usted se irá muriendo de inanición espiritual. Hay una cita muy interesante de Tomás Guthrie. Él escribió: si descubres que amas un placer cualquiera más que la oración, cualquier libro más que la Biblia o cualquier persona más que a Cristo, considéralo una alarma. Interesante, ¿verdad? Dice él, si tú descubres que estás amando un placer cualquiera más que la oración, o cualquier otro libro más que la Biblia, o cualquier otra persona más que a Cristo, entonces considéralo una alarma. Tal y como les decía, hermanos, en el estudio pasado, ningún cristiano puede estar saludable sin la dieta de la leche y la carne de la palabra de Dios. Así como los alimentos que comemos contribuyen al bienestar de nuestros cuerpos cuando son asimilados por el aparato digestivo, bueno, de la misma manera, la Escritura es provechosa para nuestra vida espiritual cuando es asimilada. Una Biblia bien leída es señal de un alma bien alimentada. La buena lectura de la Biblia, hermanos, es al alma lo que el alimento diario es a la vida física. Y la semana pasada nosotros comenzamos a estudiar este aspecto de la vida cristiana y decíamos que no existe, hermanos, una disciplina más importante que la apropiación o asimilación de la palabra de Dios por parte de un creyente. Estamos mirando las tres maneras de asimilar entonces esa palabra por medio de su lectura, por medio del estudio de la misma y oyendo la palabra predicada. Hay 6 recomendaciones que estuve dando de cómo puede un creyente atesorar la palabra de Dios en el corazón, y ahí está en pantalla, se la proyecto. Recuerden que la Escritura, hermanos, resulta provechosa para nuestra vida espiritual, no solo cuando es leída, sino cuando es asimilada. En el Salmo 119:11, que tocamos también aquella vez, el salmista dice: en mi corazón yo he guardado tus dichos para no pecar contra ti. O sea, debemos exponernos a la Escritura en una forma reflexiva, cuidadosa y meditando luego en cómo vamos a aplicar esas cosas en la vida práctica. Ok, ¿cuáles son las 6 cosas entonces que debemos hacer si queremos obtener una lectura provechosa de la Escritura? Ahí está. Primero, leerla diariamente. Segundo, leerla reverentemente. Hermanos, la Biblia no es un libro cualquiera. Tercero, debemos leerla en oración. Cuarto, debemos leerla reflexivamente, es decir, aplicando la mente a lo que estamos leyendo. Eso es leer la Biblia de manera reflexiva. En quinto lugar,
debemos leerla organizadamente, es decir, un plan de lectura que nos permita exponernos a toda la palabra de Dios cada cierto tiempo. Puede ser cada año o cada 6 meses, cada cierto tiempo. Y sexto, debo meditar en lo leído y aplicar lo leído. Ok, eso fue todo lo que vimos la vez pasada. En el día de hoy yo quiero que veamos más profundamente el estudio en sí de la Biblia. O sea, ¿cómo podemos estudiar las Escrituras? ¿Qué herramientas nosotros podemos tener a la mano? Técnicas, ¿verdad?, que nos permitan escudriñar mejor nuestra Biblia, la Escritura. Ok, si hacemos una comparación entre la lectura y el estudio de la Biblia, hermanos, podríamos decir que leerla es como andar en un bote. Vamos a ilustrarlo ahí en pantalla. Imagínese andar en un bote en medio de un río un día tranquilo. Eso sería como la lectura de la Biblia. Ahora, vamos en ese bote mirando todos los contornos y tenemos una idea de lo que hay allí a vuelo de pájaro. Usted ve las aguas, el mar, algunos árboles, paisajes, montañas. Es un recorrido interesante. Ahora, cuando hablamos de estudiar la Escritura, es como tomar ese mismo bote, pero en este caso, un bote que tenga el fondo de vidrio, y lo voy a mostrar ahí en pantalla. Fíjese que no es lo mismo. Cuando estudiamos la Escritura es como tomar ese bote que tiene el fondo de vidrio e ir con calma observando todo lo que hay en ese río o en ese lago o en ese mar a través del cual voy navegando. Bueno, lo mismo sucede cuando nos acercamos a la Biblia, hermanos. Cuando leo, yo tengo una visión general y rápida del pasaje. Pero cuando la estudio, yo estoy haciendo algo más específico y más concienzudo. Ahora, la Biblia enseña que lo primero que debemos hacer es preparar nuestro corazón para estudiarla. Preparar nuestro corazón para estudiarla. Vamos a ilustrarlo. Esdras capítulo 7, versículo 10. Vean lo que dice este texto. Esdras es un buen ejemplo de esto, de lo que estamos diciendo. Lo primero que debo hacer es preparar mi corazón antes de estudiar la Biblia. Esdras 7:10 dice así: porque Esdras había preparado su corazón, noten, Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. He ahí, hermanos, cuál debe ser nuestra actitud ante el estudio de la palabra de Dios. Observemos bien este pasaje y preguntemos cuáles fueron las 4 cosas que hizo este hombre, Esdras, y que nosotros debemos hacer también. ¿Cuáles son esas 4 cosas? Bueno, lo primero que hizo Esdras fue, dice el texto, preparar su corazón. Preparar su corazón. ¿Y para qué? Dice, para inquirir la ley de Jehová. Él preparó su corazón con el propósito específico de inquirir la ley de Jehová. Ahora, no solo inquirirla, sino también para ver cuál es el mensaje que Dios tenía para él y cumplirla también. Eso fue lo segundo que hizo Esdras. Él escudriñó esa palabra, preparó su corazón, pero en segundo lugar para cumplirla. Ahora, no solo aprender la palabra, sino también cumplirla y compartirla, y eso es lo tercero. Dice que él quiso compartirla con otros, o sea, enseñar la palabra de Dios a otras personas. Por eso dice el texto aquí claramente que Esdras preparó su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos.
Fíjense, no solo inquirir en ella, sino también ver cuál era el mensaje que Dios tenía para él y cumplirla y enseñarla al pueblo, compartirla con otros, enseñar esa palabra. Ahora noten cómo antes de enseñar esa palabra al pueblo, Esdras la aprendió. Esdras la aprendió, se apropió de ella en su corazón, la practicó y luego la enseñó al pueblo. Hermanos, ¿qué debemos hacer nosotros hoy? Bueno, ir con esa misma actitud a las Escrituras. Ir con la misma actitud que tuvo este hombre Esdras a la palabra de Dios. Vamos a ilustrarlo. Hechos capítulo 17, versículo 11. El ejemplo de la nobleza de los que estaban en Tesalónica. Miren lo que dice Hechos 17:11, que debe ser la actitud que tú y yo debemos tener cuando abrimos la palabra. Dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Está hablando de los bereanos realmente. Ellos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Segunda Timoteo 4:13. Segunda Timoteo 4:13. Dice Pablo, estando en la prisión, trae, cuando vengas, el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Hermanos, ¿qué dos cosas le pidió Pablo a Timoteo en ese texto? ¿Qué dos cosas? Hay dos cosas que Pablo le pidió a Timoteo en este pasaje. Pablo, fíjense, a pesar de haber escrito tantas cartas y de haber recibido tanta inspiración directa de Dios, y a pesar de haber experimentado el poder del Espíritu abundantemente, a pesar de eso, vemos sin embargo que Pablo continuó estudiando la palabra de Dios hasta que murió, hermanos. Y si eso fue Pablo que necesitó la palabra de Dios, un hombre que recibía inspiración del cielo para escribir. Si eso fue Pablo que necesitó la palabra de Dios, yo me pregunto, ¿cuánto más nosotros necesitaremos estudiarla cada día con el fin de apropiarnos de ella? Hermanos, tú y yo necesitamos estudiar la Escritura con esmero, para no morir de inanición espiritual, porque eso sería peligroso. Hay muchas joyas en la palabra de Dios que no están regadas en el campo y tenemos que tomar un pico y una pala y trabajar para poder encontrar allí la veta de oro que estamos buscando, hermanos. Pero si no somos diligentes en el estudio de la palabra, no vamos a poder crecer espiritualmente, no vamos a poder encontrar esa veta de oro que estamos buscando. Fíjense cómo aún en la época apostólica, cuando todavía había revelación especial de Dios a ciertas personas, los pastores tenían que aplicarse en el estudio de la palabra de Dios. Dice Pablo, trae los libros, Timoteo. Necesito leer aquí en esta prisión, necesito la lectura. Miren lo que le dice, de hecho, en 1 Timoteo 4:13, Pablo a Timoteo, el pastor de Éfeso. Dice Pablo a Timoteo, Timoteo, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Ocúpate, Timoteo, en estas cosas. Lee, exhorta, enseña. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. En una época cuando todavía Dios revelaba de forma especial a ciertas personas. Ok, ¿qué debemos hacer entonces al acercarnos al estudio de la Biblia? Esa es la pregunta. Vamos a suponer que usted va a estudiar la Biblia. Hoy va a hacer su devocional. Se acerca a la palabra. Pregunta, ¿qué debe hacer al acercarse al estudio de la Biblia? Bueno, vamos a enseñar un par de cositas bien prácticas que le van a ayudar mucho en su estudio personal de la palabra, porque quiero ser bien práctico, hermano, en este momento. Lo primero es leer el libro o capítulo
varias veces. Eso es lo primero. Y vamos a ponerlo ahí en pantalla. Lee el libro o capítulo, no una sola vez. Yo te aconsejo que lo leas 1, 2, 3, hasta 4 o 5 veces. Pero leerla una y otra vez. Número 1, eso es lo primero. Leerla, una lectura normal. Eso es lo primero, leerla. Segundo, puedes buscar otras versiones de la Biblia y leer allí también. Ahora hay disponible un arsenal de versiones de la Escritura que pueden arrojarte más luz sobre el pasaje en cuestión. Ok, vamos a un ejemplo práctico ahora. Hagamos un ejercicio. El libro de Filipenses. Ok. El libro o la carta a los Filipenses tiene 4 capítulos. 4 capítulos. Bien. ¿Qué yo debo hacer para estudiar una carta como Filipenses? Y vamos a tomar Filipenses de ejemplo porque es una carta breve con 4 capítulos y muy específica. Para estudiar esta carta nosotros podemos, número 1, buscar una síntesis, por ejemplo, del Nuevo Testamento para investigar varias cosas. Investigar cuáles son los puntos distintivos de la carta. Investigar cuál fue el propósito por la cual o por el cual Pablo escribió esta carta, el tema de la carta, debo investigar la fecha en que se escribió, es importante, y quiénes fueron los destinatarios, o sea, hacia quiénes Pablo dirigió esta epístola. O sea, esto es tener una idea general, digamos, del libro que vamos a estudiar. Ok. Vamos a ser todavía más específico. Aquí tenemos la carta a los Filipenses. ¿Quién es el autor de esa carta? Bueno, Pablo. Ahora, ¿sabían ustedes que la carta a los Filipenses es llamada una de las epístolas de la cautividad? Porque al momento de escribirla, Pablo se encontraba preso. Esa fue una de las cartas que Pablo escribió estando preso. Así que debemos comenzar por ahí para tener una vista panorámica de cómo estaba la situación. Pablo escribe esta carta desde una prisión. El contenido de esta carta, 4 capítulos. Los destinatarios, los miembros de la iglesia de Filipos. Ahora, ¿en qué fecha se escribió? Aproximadamente en el año 61 después de Cristo. ¿Cuál es el contexto cuando esta carta se escribió, o de la iglesia de Filipos? ¿Cómo surgió esta iglesia, esta congregación? ¿Cómo surgió este grupo? Bueno, si vamos a Hechos capítulo 16, versículos 11 al 14, vemos que el apóstol Pablo desciende al río donde hay unas cuantas hermanas que estaban allí reunidas en cierto modo para orar. Y Pablo desciende allí y ve a Lidia, vendedora de púrpura, y les predica Pablo el evangelio. Dice que zarpando pues de Troas, ellos vinieron con rumbo hacia, dice aquí, Samotracia, que era una ciudad. Y el día siguiente entonces ellos zarparon a otra ciudad y de allí es que llegan a Filipos, dice el texto, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia. Y allí van. Y allí comienza Pablo a predicar el evangelio a ese grupo de mujeres que estaban con otras más compartiendo la oración. Y es interesante que yo veo ahí en ese pasaje histórico. Hay que leer eso para conocer el trasfondo histórico de cómo surge la iglesia de Filipos. ¿Qué vemos ahí en ese pasaje histórico? Bueno, que la primera persona que Dios llamó a salvación cuando Pablo llega a Europa fue una vendedora de púrpura llamada Lidia. Eso es interesante. Fue en la ciudad de Filipos que Pablo fue encarcelado por predicar el evangelio. ¿Lo recuerdan? Cuando Pablo expulsó un demonio de una muchacha que tenía espíritu de adivinación, allí a Pablo lo encarcelaron. Allí vemos que el carcelero de Filipos se quería quitar la vida y dice que Pablo y Silas, cuando caen allí en la prisión, le dice, no lo hagas porque todos estamos aquí. Y él dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Bueno, ahí comienza un avivamiento en Filipos. O sea, es para ver simplemente cuál es el trasfondo, a grosso modo, de la epístola que lleva el nombre de Filipenses y que Pablo escribió. ¿Cuál es el tema de la carta? Ahí lo proyecto en pantalla.
Ya vimos que el autor fue Pablo, que tiene 4 capítulos. Ahora el tema de la epístola, ¿cuál es? Cuando tú lees la carta, los 4 capítulos, verás que hay una palabra que se enfatiza mucho y es la palabra gozo. Aparece unas 16 veces la palabra gozo allí en la carta. ¿Y cuál es el versículo clave, diríamos, de la carta a los filipenses? Bueno, Filipenses 4:4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Una nota interesante, hermanos, y ahí se lo pongo en pantalla, es que el nombre de Cristo aparece aproximadamente 40 veces. 40 veces en los 4 capítulos que tiene la carta aparece el nombre de Cristo. Estos datos que estoy dando son interesantes antes de usted comenzar a estudiar esa epístola. Y con eso en mente, entonces, podemos comenzar. Supongamos que ya estoy leyendo la epístola, pero resulta que yo quiero profundizar más en un pasaje específico. ¿Qué debo hacer? Por ejemplo, yo llego al capítulo 4, versículos 6 al 9 de la epístola a los filipenses. ¿Y qué dice allí? En Filipenses 4, 6 al 9. Bueno, Pablo comienza diciendo, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Dice Pablo, verso 8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Yo estoy leyendo ese pasaje. ¿Qué debo hacer para profundizar más en ese texto? Bueno, un método que yo recomiendo sería tratar de hacer énfasis en los verbos que aparecen allí. Por ejemplo, ¿a qué verbo yo debo hacer énfasis aquí en el versículo 6? Dice, por nada estéis afanosos. Y aquí encuentro el verbo afanar. O sea, por ninguna cosa debo estar preocupado. No es que sea un sinvergüenza, ¿verdad? Un irresponsable. Pero a medida que yo soy diligente en lo que me toca hacer, yo no debo cargarme o preocuparme por esto. ¿Qué debo hacer entonces? Este es un mandato, hermanos. Dice, por nada estéis afanosos. ¿Y qué me dice en este mandato? Que no debo estar ansioso o preocupado por nada. ¿Y qué incluye aquí la palabra nada? Todo. Todo. Dice, por nada estéis afanosos. Ahora, ¿qué verbo debo buscar para poder sintetizar este versículo? ¿Qué me está diciendo? Dice, no te preocupes por nada, sino, y aquí viene la contraparte, sino sean conocidas vuestras peticiones. O sea, para que no estés ansioso por nada, ora por todo. Eso es lo que Pablo está diciendo. Por nada. Y esa palabra nada, recuerda, incluye todo. Estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones. ¿Cómo yo venzo la preocupación y la ansiedad? Bueno, orando por aquello que me está cargando, orando por aquello que me preocupa, sea salud, sea una situación económica o migratoria o lo que sea. O sea, no estar afanado por nada es estar orando por todo. ¿Y qué me está enseñando Dios aquí? Fíjense, le estoy haciendo preguntas al texto. ¿Qué me está enseñando Dios aquí a mí? Bueno, que haga de la oración algo habitual en mi vida. Que aprenda a orar por las cosas grandes y pequeñas. No te preocupes por eso. Sé específico, preséntale a Dios tu petición, la petición de aquello que te está cargando, que te está preocupando. Por ejemplo, me preocupa que mi esposa o el esposo no es cristiano o no es cristiana. Me preocupa un compañero. Pero aparte de ser específico en la oración,
debo hacerlo con acción de gracias. ¿Y cómo oro con acción de gracias por aquello que me preocupa? Bueno, primero, sabiendo que Dios quiere lo mejor para mí en esto que le estoy pidiendo. Eso es lo primero. Número 2, dando gracias a Dios por las circunstancias en las cuales me encuentro porque Él es soberano. Yo sé que eso no es fácil, pero eso es lo que la Escritura plantea. O sea, noten, hermanos, cuántos principios hemos sacado del texto de Filipenses 4:6, nada más del versículo 6. ¿Por qué? Porque hicimos un análisis de los verbos. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, con toda oración, orar, y ruego, rogar, con acción de gracias, dar gracias. O sea, no preocuparme. Dice, por nada estéis afanosos, sino ora. ¿Cómo? Específicamente. ¿Cómo? Con acción de gracias. Ok, habiendo derivado entonces estos principios del versículo 6 solamente, porque resulta que yo leí del verso 6 al 9, leí. Pero solamente del versículo 6 yo derivé todos estos principios porque estoy desempacando el pasaje. Ahora después lo que debo hacer es leer el versículo 7. ¿Y cuál es el verbo que debo enfatizar en el versículo 7? Dice, y la paz de Dios guardará. Y la paz de Dios guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Cuál es el verbo que debo enfatizar ahí? Guardará. Cuando yo oro a Dios, el resultado será paz, tranquilidad, sosiego. Si yo quiero aprender más el texto, por ejemplo, entonces yo puedo buscar un comentario. Hay muchísimos comentarios. ¿Qué dice de la oración? ¿Qué dice sobre el afán? ¿Qué significa que Dios guardará mi corazón y mis pensamientos? ¿Qué implica eso? Otra forma es clamar a Dios y haciéndole preguntas al texto podemos derivar muchos principios. No te afanes, sino ora. Ahora sigo leyendo versículo 8 y dice, por lo demás, hermanos, todo lo honesto, todo lo puro, todo lo amable, todo lo justo, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Y ahora le pregunto yo al versículo, ¿qué verbo debo enfatizar aquí? Pensar. Pensar. Eso es lo que hay ahí. Y es un mandato, pensad. ¿Y qué me dice de pensar? ¿En qué pensar? ¿En qué debo pensar? Bueno, ahí está, en todo lo honesto, lo puro, lo justo, lo amable, lo que es de buen nombre, o sea, lo que sea provechoso para mi vida cristiana, para mi vida espiritual, en lo que sea digno de alabanza. Hay muchas cosas en las cuales pensar, buenas. De manera que si yo no quiero estar afanado, debo orar de una manera bíblica, pensar de una manera bíblica, hermanos, no solamente orar de una manera bíblica, sino también pensar de una manera bíblica. Ahora, usted me preguntará, ¿y cómo yo pienso de una manera bíblica? ¿O con la palabra de Dios? Con la palabra de Dios, ahí hay otro principio. Apropiándome de la palabra de Dios, meditando en ella, que eso es lo que veremos ya la semana que viene, el ejercicio de la meditación, esa es nuestra siguiente disciplina espiritual. ¿Cómo yo me apropio de esa palabra? Meditando en ella, memorizando porciones de ella. Yo voy sacando de mi mente esos esquemas viejos, mundanos de pensamientos, vistiéndome del nuevo hombre, renovando mi entendimiento, y todo esto por medio de ¿qué, hermanos? Por medio de la palabra de Dios. La palabra de Dios es el filtro que me va a ayudar a saber todo lo que es justo, puro, amable, de buen nombre. Lo que no sea de buen nombre, lo que no sea puro ni justo, yo debo desecharlo. Debo reemplazarlo. Dice, pensad, un imperativo. Debemos estar pendientes al tiempo de los verbos, mis hermanos. Aquí hay un imperativo, un mandato. En esto, pensad. Dios te manda a pensar en lo que es puro, en lo que es amable, en lo que tiene virtud, en lo que sea digno de alabanza. Y el versículo 9, ¿qué dice el versículo 9? Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced,
esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Vuelvo y pregunto, ¿a qué verbo usted haría énfasis aquí? Se lo subrayé. Esto haced, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, dice Pablo, esto haced. ¿Y cómo se conducía Pablo? Bueno, y ahí usted comienza a investigar cómo Pablo se conducía, porque hay muchos ejemplos en el Nuevo Testamento de la vida de este hombre de Dios. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo de estudio de las Escrituras puede ser que usted se disponga a estudiar la vida de un personaje específico. Un personaje específico. ¿Cómo se hace eso? Bueno, primero yo voy a la concordancia y busco el personaje que quiero estudiar. Puede ser Moisés, Eliseo, Elías, Daniel, Abraham. Busco los versículos, hago una pequeña proposición o enunciado de lo que yo quiero ver, que se destaque en el versículo que estoy estudiando. Vamos a poner un ejemplo más específico, la vida de Eliseo. Yo voy, por ejemplo, a Primera de Reyes, capítulo 19. Véanlo ahí en pantalla, verso 19 al 21, y leo esto. Partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, o sea, Eliseo, vino corriendo en pos de Elías y dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Eso fue lo mismo que le dijo aquel que quería seguir a Jesús, que le dijo, déjame primero que me despida de los que están en casa, de mi papá y de mi mamá, o sea, déjame recoger la herencia primero y después pienso en seguirte. Es lo mismo que Eliseo está diciendo aquí. Te ruego que me dejes besar a mi padre y mi madre y luego te seguiré. Y él le dijo, ve, dice Elías, vuelve. ¿Qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató. Y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Ok, ese es un pasaje histórico. Cuando yo leo este texto, noto en el versículo 20 que tan pronto Dios llama a Eliseo, este hombre deja los bueyes y va corriendo donde Elías y se postra delante de él. ¿Y qué me enseña esto a mí? Bueno, que Eliseo se entregó por completo al Señor sin poner peros, sin poner condiciones. Entonces yo me debo preguntar, cuando leo algo así, ¿y yo? ¿Estoy entregado por completo al Señor sin poner peros, sin poner condiciones? Y yo, ¿estoy entregado por completo al Señor? ¿Qué áreas de mi vida yo he puesto al servicio de mi Señor? ¿O qué áreas están reservadas para mí que no he rendido a los pies de Cristo? ¿Se dan cuenta? Pero sigo leyendo sobre la vida de Eliseo y encuentro en 2 de Reyes 2:9 que fue un hombre de gran visión espiritual, un hombre que cuando Elías le dice, ¿qué tú quieres que yo haga por ti? El hombre, ¿qué pidió? ¿Qué pidió Eliseo? Para que ustedes vean que era un hombre de una gran visión espiritual. Pide con sabiduría. ¿Y qué pidió? Una doble porción. No pidió riquezas, no pidió nada material. Yo solamente quiero una doble porción de tu espíritu. Ahora yo me pregunto, ¿cuáles son mis prioridades cuando yo le pido a Dios? ¿Cuál es mi mayor prioridad? ¿Se dan cuenta, hermano? Yo voy aplicando la Escritura. Es aplicar la Escritura, no solamente leerla, sino aplicarla. Y luego que yo la aplico, entonces yo debo llevarla a mi vida práctica del día a día y recordar esas cosas que el Espíritu Santo me habló a través de esa lectura para tener que aplicarla en el momento adecuado, en el momento que se presente. Otro ejemplo de cómo podemos estudiar la Escritura es buscando un tema específico que supla algún problema personal. Voy a poner un ejemplo aquí. Alguien prometió ayudarme. Vamos a suponer que estamos en periodo electoral, en tiempo de campaña. Le llamamos en República Dominicana tiempo de campaña. Alguien prometió ayudarme en la próxima campaña política. Y resulta que yo he puesto la confianza en determinado candidato. Y yo quiero saber hasta qué punto estoy poniendo la confianza en el hombre. Déjame ver ese tema en la Biblia, la confianza en los hombres. ¿Qué debo hacer? Me voy a una concordancia, que hay muchísimas.
hay concordancias que tratan de palabras y de temas específicos. Resulta que estoy confiando en los hombres. Busco mi concordancia y hago personalmente un estudio acerca de no poner mi confianza en el hombre. La concordancia me da varios textos. Por ejemplo, Salmo 118, 8 y 9. ¿Qué dice? Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. O sea, yo estoy apasionado defendiendo tal partido porque yo tengo un primo cuarto o quinto que va como diputado. Entonces yo quiero defender eso porque ese es el partido que yo quiero que gane. Porque lo mío me sale ahí. No, hermanos. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. Pero sigo buscando en mi concordancia sobre el tema, confianza en los hombres. Y me lleva al Salmo 146, 3 al 4. Miren lo que dice el Salmo 146, versos 3 y 4. Dice, no confiéis en los príncipes, ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. Pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Isaías 2:22. También me salió ahí en la concordancia. Isaías 2:22. ¿Qué dice? Dejaos del hombre, cuyo aliento está en su nariz, porque ¿de qué es él estimado? Pero me sale también Isaías 31. ¿Qué dice Isaías 31, 1 y 3? ¡Ay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos! Y su esperanza ponen en carros, porque son muchos, y en jinetes, porque son valientes, y no miran al Santo de Israel, ni buscan a Jehová. Y los egipcios, hombres son, y no Dios. Y sus caballos, carne, y no espíritu. ¿Qué pasa a medida que yo voy leyendo esos textos? Que la palabra de Dios va hablando a mi corazón, nos va transformando, nos hace ver lo inútil que es confiar en estas cosas. No que no tengamos preferencia, hermanos, pero el no estar apasionados creyendo que nuestro problema me lo va a resolver fulano de tal. ¿Cuál es la gran ventaja entonces de yo estudiar la Biblia de esa manera? Que voy a mi tiempo devocional, voy a mi lectura de la Biblia con una actitud diferente, hermano. No lo vemos como algo monótono, tedioso. No, es la carta de Dios para mí. Yo voy a abrir la carta de Dios, lo que Dios me tiene que decir a mí ese día. Como decía alguien, ¿tú quieres que Dios te hable mucho, mucho, mucho? Abre la Biblia y léela mucho, mucho, mucho. ¿Tú quieres que Dios te hable con voz audible? Abre tu Biblia y léela en voz alta y Dios te va a hablar. Es la carta de Dios para mí. Él me va a hablar en este día. Déjame prepararme lo mejor que yo pueda para ver cuál es el mensaje de Dios para mí. Y cada día, hermanos, cada día es algo nuevo que nos transforma y nosotros debemos trabajar en eso. Debemos trabajar en eso. Voy a terminar con esta pregunta. Mira esta pregunta que te pongo en pantalla para que medites. Mi hermano, mi hermana, piensa esto. Si tu crecimiento en la gracia fuera medido según la calidad de tu asimilación de la Biblia, ¿cuál sería el resultado? Piénsalo. Piénsalo. Si tu crecimiento en la gracia fuera medido según la calidad de tu asimilación de la Biblia, ¿cuál sería el resultado? Hermanos, ¿cuántas veces hemos leído la Biblia de una manera monótona, no buscando el mensaje de Dios para nosotros, encerrado en el texto? No olvides esto, una Biblia bien leída es señal de un alma bien alimentada. Si tu apropiación de la palabra de Dios es pobre, tu vida también será pobre. Vas a tener muchos problemas en tu día a día.
Hermanos, hay muchas joyas en la palabra de Dios que no están regadas en el campo y tenemos que tomar un pico y una pala y trabajar para poder encontrar allí la veta de oro que estamos buscando. Quiera el Señor que hagamos hoy el compromiso de orar a Dios y en esa misma medida seamos diligentes para inquirir un mayor conocimiento de esta palabra. Recuerda bien, contamos con el poder del Espíritu Santo para poder ser iluminados y entender la profundidad de la palabra de Dios. Que el Señor nos ayude, mis hermanos.